Muy buenos días, Dios los bendiga a todos. Bueno, primeramente le damos gracias a todos que estuvieron orando para que Dios se glorificara en el cerezo mil, y gracias a Dios, pues Dios está haciendo su obra, salvando las almas. Y ayer nos quedamos en una pregunta muy interesante acerca de la iglesia primitiva, de cuál era la palabra clave que distinguía a la primera iglesia, a la iglesia que Jesús fundó. Pero antes de contestar esa pregunta, necesitamos entender claramente que hoy en día nada es como, como Dios lo estableció, o mejor dicho, la gran mayoría de las cosas que se han agregado hoy en día no son como Dios las estableció. Nada es hoy como debe de ser, todo cambia, claro que se adapta, se acomoda de acuerdo a las personas o a las sociedades. Y así hoy se cumple la palabra profética de Isaías acerca de este tiempo, cuando dice la palabra en Isaías 5:20 al 21: ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. En nuestras sociedades de hoy todo está dando vuelta. Los valores ya no son como eran antes. Los principios son en la idea de que cada quien, lo que antes era malo, ahora es bueno, y lo bueno es malo. Y lo peor es que lo aceptamos como normal. Y en la obra de Dios, en la iglesia, se repite el mismo fenómeno. Las iglesias ya no son iglesias. El evangelio no es el evangelio de la Biblia. Dios no es el Dios de las Escrituras. Los pastores ya no son pastores. La doctrina cristiana tampoco es doctrina. Y hasta parece que se cambió el plan de redención, porque ahora algunos se atreven a decir que el infierno no existe, que el pecado es relativo y que la gracia es universal para todo el mundo. Si alguien tiene dudas acerca de lo que significa la apostasía, bueno, pues ahora la estamos viviendo en su máxima expresión. La apostasía, la blasfemia, las herejías destructoras. La palabra de Dios nunca fue popular, y por lo mismo han estado mudando, cambiando el mensaje, adaptándolo a las estrategias humanas. El blanco hoy no es alcanzar a los perdidos, no es ir a rescatar las almas de la condenación eterna. Hoy se trata de conseguir la mayor cantidad de seguidores, de miembros, mantener el nivel de popularidad y asegurar los ingresos de las iglesias. Hoy se enfoca más en un crecimiento de la iglesia, en estrategias de crecimiento piramidales para crear un estatus en las denominaciones más que el reino de Dios sea incrementado. ¿Cómo será en el día del Señor cuando Él venga a juzgar? Tenemos que tener presente que en el antiguo pacto dice la Biblia que el Antiguo Testamento es sombra de lo porvenir. Hay figuras de Cristo, de la cruz y de la iglesia. Y Dios mismo le mostró a Moisés el diseño del tabernáculo hebreo. Dios le reveló el orden sacerdotal, las vestiduras, el santuario, hasta en sus más mínimos detalles de cómo se iba a desarrollar el culto, el altar, los sacrificios, las ofrendas. Y Moisés recibió la orden directamente de Dios de no apartarse del modelo que le había mostrado. Una y otra vez se le recomienda hacerlo todo de acuerdo al modelo. Yo espero que hayan escuchado con mucha atención eh, la estudio, la predicación acerca de el modelo perdido y olvidado. Y si no, pueden volverla a escuchar ahí en las páginas de YouTube. Ahora, en Éxodo 25:40, Éxodo 27:8, Éxodo 25:9, Dios le recalca a Moisés de no apartarse del modelo. Enfatiza
En las Escrituras tenemos el diseño también de la iglesia, su funcionamiento, su gobierno, su propósito, el plan de salvación, las doctrinas cristianas, el carácter y el testimonio de los pastores, el destino eterno de las almas, etcétera, etcétera. Pero hoy en día hay iglesias que no son iglesias, pastores que no son pastores, un evangelio que no es evangelio, predicaciones que no son predicaciones, cristianos que no son cristianos, y hasta el gobierno de las iglesias ha ido cambiando. ¿Cómo debería ser? Bueno, solo debemos leer, investigar, estudiar, comparar con el libro de los Hechos en la Biblia, las epístolas y los mismos evangelios de Marcos, Lucas, Mateo y Juan en las Escrituras, el diseño de Dios, el modelo. Y no es como a mí me parece, como yo creo, como yo pienso, como a mí me gusta, o porque resulta exitoso, o novedoso, o innovador, o me reditúa gran ganancia. Nada de eso. O porque es la visión que está de moda. O porque Dios me dio la visión. Porque Dios me mostró. Hoy en día hasta Dios no es el mismo de lo que era para Israel o para la iglesia del primer siglo. Hoy hasta se le rebaja y se le dice de varias maneras para que encaje con nuestro modelo del mundo. Y para que lo veas a Dios como una especie de Aladino del mago de la lámpara y del psiquiatra maravilla. O sea, que alcances tus sueños, que te superes, que prosperes, que tengas éxito, que no te preocupes demasiado por las reglas, por las ordenanzas, por las leyes, porque Dios solo quiere que seas feliz en este mundo. Y olvídense de hablar de arrepentimiento, de conversión, de pecados, de condenación, de infierno, juicios de Dios para este mundo. Cristo viene pronto. No, hombre, ¿cómo vas a estar hablando de eso? Eso es para los que se quedaron en el tiempo de atrás, los que no evolucionaron. Es para otra época. Por eso no deberíamos asombrarnos si ni el género hoy es biológico. Los matrimonios hoy en día ya no son de un hombre y una mujer. Los hijos no nos pertenecen, son del Estado. La vida no comienza en la concepción. ¿Quién puede decirnos cómo es la iglesia, cómo es un pastor o cuál es el verdadero evangelio? ¿Y la Biblia? Pues bien, gracias. Ahí la tenemos arrinconada. Roma considera mucho más importante su historia, hablando de la iglesia tradicional, sus concilios, las homilías de los santos padres de la iglesia que la Biblia. Los mormones tienen el libro del Mormón antes que la Biblia. Los judíos tienen la Torá o el Talmud. Los adventistas tienen los libros de Elena White y sus profecías. Los testigos de Jehová tienen los escritos de Russell y las listas continúan. Pero lo triste es que la iglesia del Señor está igual. Vale más lo que dice el ídolo popular, famoso, el predicador de moda, lo que dice el pastor, el maestro de YouTube o el pastor virtual del momento, que lo que dice la Biblia. ¿Qué hemos hecho de la iglesia? Tenemos que volver. Por eso estos estudios de esta semana son cartas de Jesús a la iglesia. Y algo aún más grave. Por años hemos criticado a la iglesia de Roma, la iglesia católica, en los alrededores de las grandes catedrales porque venden de todo, estampas, rosarios, velas, adornos religiosos, cadenitas, medallas, y hasta han destinado parte de sus propias instalaciones para esos fines. O sea, no es raro encontrar las propias santerías anexadas en una catedral, en un templo católico, pero la iglesia cristiana evangélica está superando ampliamente ese talento comercial, porque ahora ya tienen cafeterías, hamburgueserías,
comidas, y ni hablar de las llamadas librerías cristianas. Se pueden encontrar de todo lo que tiene que ver con el merchandise, como dicen, del ministerio o de la figura. Llaveros, bolígrafos, banderines, gorros, prendedores, literatura, CDs, videos, y solamente falta que vendan velas y cirios. O sea, la comercialización de la fe produce a sus organizadores muy buenos dividendos. Y primero se prepara el escenario para lograrlo. ¿Y qué es lo que hacen? Bueno, van desacreditando el culto a Dios. No, hombre, no hay que ser tan legalistas, no hay que ser tan religiosos. La casa de oración se convirtió en salón de conferencias, auditorios o en cafés cristianos. Buenos escenarios, mejor iluminación y sonidos, y una especie donde se pasa un buen rato de entretenimiento. Las danzas a Dios parecen ballet, ballet folclóricos de Israel, pero más por mostrar el talento de la gente que por honrar a Dios. Y los cantantes ni se diga, mostrando su talento para recibir aplausos, disfrazando con dele un aplauso a Dios, déselo más fuerte, cuando en realidad lo quieren para ellos. Y hay tanto que podemos señalar. Por eso estas cartas nos deben de hacer reflexionar. ¿Qué diría Jesús si fuera invitado a una de estas reuniones hoy en día? ¿Qué diría Jesús? ¿Qué diría Jesús? A mí me ha tocado ir a una de esas iglesias, y lo digo abiertamente, allá en León, no digo su nombre por respeto, pero donde incluso estaban comiendo hasta hot dogs adentro, tomando refresco, mientras los sugieres cruzaban ahí para atender a los pastores invitados con las bandejas ofreciendo los productos. ¿Cuál fue la posición del Señor cuando entró en el templo donde se vendía y se compraba? Dice en Mateo 21, 12 al 13, y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. En otros de los evangelios dijo: la habéis convertido en casa de mercado. Y no debemos perder de vista que ese templo iba a desaparecer. El oficio sacerdotal terminaría pronto y no quedaría de él piedra sobre piedra. Jesús mismo lo profetizó. El principio se aplicaba no por ser un sitio sagrado o especial, era por ser un principio de las Escrituras, además por quien era invocado en ese lugar, como dice Isaías 56:7. Y fue la única oportunidad en la que encontramos al Señor verdaderamente enojado, indignado y casi actuando violentamente. Además de condenar el comercio mezclado con el culto a Dios, tampoco permitió que ese sitio se convirtiera en un lugar de reunión social. Hay una escritura que pocas veces analizamos en Marcos 11:16, cuando dice: y no consentía que alguien llevara un vaso por el templo. La casa de Dios no debe ser un sitio para hacer reuniones sociales, para comer, para vender, para comprar, para lucir o estrenar ropas. Y no digo que los cristianos no puedan tener sus actividades y celebraciones como pueblo de Dios, pero no debería hacerse en el ámbito de lo sagrado del templo, lo que muchos llaman religiosidad y legalismo. Pues debería ser reverencia y respeto. Ahora, escuchen muy bien esto, solo como referencia histórica. Cuando el escriba de Israel copiaba una ley y un pergamino de las Sagradas Escrituras en el Talmud, donde se encuentran las reglas que se exigían de cada escriba, el pergamino tenía que ser hecho especialmente de pieles de animales limpios, preparados solo por judíos, unidos por cordones, hechos también de pieles de animales limpios.
la tinta tenía que ser negra, preparada con una receta especial. El escritor no podía poner una sola palabra de su propia memoria o de su ronco pecho, sino tenía que tener delante una copia auténtica y cada palabra debía pronunciarla en voz alta antes de escribirla y debía limpiar la pluma con mucha reverencia antes de escribir el nombre de Dios y antes de escribir Jehová tenía que bañarse todo el cuerpo y estar de pie para que no fuese contaminado aquel nombre que daba temor aún de escribirlo. Y además de guardar reglas muy estrictas con la forma de las letras, los espacios, las palabras, los párrafos, la forma de tomar la pluma era importante, el color del pergamino, porque un solo error condenaba toda la hoja y hasta todo el rollo. O sea, esto lo digo solo para que tengamos presente cómo el pueblo hebreo entendía la reverencia y el respeto hacia las cosas de Dios. Pero hoy nos consideramos superiores, innovadores, revolucionarios. Hasta Dios mismo, quien se nos presenta como 3 veces santo, 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 ah, le hemos quitado la santidad. Y solo hay una motivación detrás del creciente liberalismo y es el mercantilismo comercial, que hoy se ha convertido en un buen negocio. Un buen negocio, y lo digo con todo respeto, porque ¿cuántas veces al año en una iglesia que tú conozcas hacen retiros y encuentros y campamentos? Y sí, es bueno que el pueblo de Dios se distraiga, pero yo te pregunto, ¿cuántos de los que van a esos campamentos, a esos retiros, a esos reencuentros, encuentros y posencuentros y tanto de eso, tú los ves que salgan a predicar? ¿Dónde nos hemos quedado? Porque hoy la estrategia es hacer crecer la denominación, que tú prediques, pero que pongas en alto tu iglesia para que a los que les prediques los lleves a la iglesia y tu denominación crezca. ¿Y qué de las almas? ¿Y qué de las almas que ansían de verdad escuchar la verdad? Y hoy me gocé tanto, bueno, ayer me gocé tanto de ver a los presos cuánta hambre tienen de la palabra. El tiempo se va rápido porque tienen tanta hambre de la palabra. Pero quiero volver a la pregunta original de ayer. Hay una palabra clave que distinguía a la primera iglesia de la que existe hoy en la actualidad. ¿Saben cuál era esa palabra o cuál es o cuál sigue siendo? Dedicación. Dedicación. Y esa es la tercera carta. Volvamos a la dedicación. En nuestra cultura impaciente queremos obtener la asombrosa experiencia bíblica, pero sin devoción a la Biblia. Y es porque el eje de nuestro egoísmo no es tanto el estilo o la estructura, sino la falta de devoción, porque todo queremos que gire alrededor nuestro. Gran parte de los temas actuales se centran en cómo sacarles el mayor provecho a los servicios dominicales matutinos. Si la gente está dispuesta a sacrificar 90 minutos de su tiempo a la semana, ¿deberíamos dedicar ese tiempo a cantar, orar o predicar? ¿O deberíamos reunirnos en grupos pequeños o como un grupo numeroso? Y todas estas son preguntas equivocadas. Deberíamos preguntarnos por qué los cristianos solamente dedicamos 90 minutos o 2 horas a la semana cuando nos reunimos a lo mucho, a lo único realmente importante en sus vidas. Por eso los ministros trabajan incansablemente para tratar, escúchenlo bien, no lo estoy diciendo a manera de halago, sino de crítica, sino lo hacen para comprimir los mensajes, comprimir la oración, comprimir la enseñanza, la comunión, la Santa Cena en un servicio de 90 minutos o 2 horas porque piensan que es todo lo que deben hacer. Y es obvio que no podemos forzar la devoción en las personas.
podemos manipular las voluntades, aunque tal vez nosotros somos los que facilitamos esa condición, hablando de los ministros, de los pastores. Al tratar de mantener el interés y la emoción en la gente, hemos creado sustitutos baratos de la devoción. En lugar de ocuparnos en un sinfín de tareas, los primeros seguidores se dedicaban a unas pocas, pero eso cambió al mundo porque hacían las cosas importantes. Pareciera que la iglesia en el mundo está buscando constantemente más cosas nuevas que hacer, sobre todo en Estados Unidos, y como se los dije el día de antier, lo digo con autoridad por haber estado allá tantos años y ahora el estar aquí, bueno, ya casi 9 años, me da autoridad para hablar desde los dos ángulos. Pero hoy en día queremos seguir las últimas tendencias en cuanto al crecimiento de la iglesia y pensamos que hay algo más que nos falta por hacer. ¿Y qué tal si le agregamos un miembro más al equipo o si añadimos algo más en el programa? Nuestra iglesia será saludable. O sea, es un juego de nunca acabar. No estamos cansados de intentar lo mismo. ¿Por qué seguimos programas y estrategias de hombre cuando el Señor nos ha dejado la mejor estrategia de la iglesia? ¿Cuál es esa estrategia que nos ha dejado? En el libro de Hechos nos la da. Número 1, la enseñanza de los apóstoles. La primera iglesia se dedicaba a las enseñanzas de los apóstoles, de lo que Cristo les había enseñado a ellos. Hay un poder milagroso en las enseñanzas de los apóstoles, lo cual no encontramos en ningún otro escrito. Lean Efesios 2:20, segunda de Timoteo 3:16 al 17. La mayoría de los cristianos hemos escuchado que la palabra de Dios es viva, es eficaz, más cortante que cualquier espada de 2 filos, que penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas, los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón, como dice Hebreos 4:12. Conocemos el versículo, ¿pero lo creemos? Si realmente creyéramos que la palabra de Dios tiene tanto poder, ¿qué haríamos? ¿Leeríamos estas palabras creyendo que tienen vida propia? Claro que no pondríamos tanto énfasis en los predicadores ni en su habilidad para que las escrituras sean las mismas que nos hablen. Una frase que yo aprendí de recién convertido fue esa. Mi pastor, mi primer pastor, él solía decir eso mucho y a mí se me quedó. La palabra se predica sola. La palabra se predica sola. Piensa, por ejemplo, en una de las películas que hayas visto, en la que una adivina o bruja pronuncia un conjuro. Y no me salgas con que no has visto películas de esas, que de repente nos entre el espíritu de yo no he visto nada, soy puro y santo. Piensa en una de esas películas. Todo se repite exactamente igual, porque el poder del hechizo proviene de las palabras que se pronuncian. Obviamente no estoy tratando de comparar la palabra de Dios con un libro de hechizos, jamás lo haría. Al contrario, deberíamos tratar la palabra como sagrada y poderosa, nada menos que eso. Juan 6:63 dice que el Espíritu da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras, dice Jesús, que yo les hablo, son espíritu y son vida. Si estuvieras en un parque jugando fútbol y que se te apareciera Ronaldinho o Messi quisieran jugar en tu equipo, pues todos buscaríamos cualquier oportunidad para pasarle el balón y luego nos quedaríamos viendo cómo iba a jugar con asombro. Ahora, pregúntate esto, tal vez sea un ejemplo medio tonto, pero para entenderlo, ¿qué sucedería si pasáramos más tiempo leyendo públicamente la palabra, animando a otros a hacer lo mismo? Creo que nos detendríamos a admirar con asombro cómo la palabra de Dios cumple aquello para lo cual fue enviada. A mí me gustan mucho los servicios que estamos haciendo ahora en el terreno, porque pasa la gente y voltea en la carretera, los que van caminando por el camino, en las bicicletas, los que van a ver sus parcelas y voltean y escuchan, porque la palabra hace su función.
Isaías 55, 10 al 11 dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. A través de los años, lo reconozco y como lo he estado reconociendo en estas cartas que estamos compartiendo y estudiando, a través de los años mis hábitos al predicar han comprobado que creo que sus palabras muchas veces están muertas y que requieren de mi creatividad para que cobren vida. Y he cometido muchos errores. Pablo dijo, en tanto que llego, dedícate a la lectura pública de las Escrituras. Le dice a Timoteo en 1 de Timoteo 4:13. Tal vez si hiciéramos eso con más frecuencia, podríamos levantar una nueva generación que sea seguidora de la palabra de Dios y menos fanática de los predicadores de moda, que lo que menos hacen es predicar la palabra. Yo hace poco hice un ejercicio escuchando a un predicador muy famoso, no les digo de dónde, pero era de Estados Unidos, muy popular. Su iglesia tiene 2 servicios multitudinarios, grandes, grandes, y le conté las veces que mencionó un texto bíblico en su hora y 15 minutos de predicación. Fueron 3. Y a mí me critican por usar tantos textos bíblicos en los estudios y en las predicaciones. Y cuando me han dicho, no, es que usted da muchas escrituras bíblicas, mi respuesta siempre ha sido, yo prefiero que hable la palabra y que no hable yo. Pero ¿qué pasaría si nos deshiciéramos de todas las distracciones y nos convirtiéramos en personas que se ocupan en las escrituras? Yo creo firmemente que veríamos tal poder en nuestras iglesias como nunca lo hemos visto. Imagina esto, es una suposición. Imagina leer en voz alta todo el libro de Apocalipsis, comenzando en Apocalipsis 1:3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de la profecía y guardan las cosas que están escritas en ella, porque el tiempo está cerca. Y que toda la gente que va pasando te escuchara, leyendo solamente la palabra, sin predicar, sin tratar de manipular la predicación, de meterle miedo a la gente o nada de eso, solamente la palabra. ¿No te parece ridículo que Dios prometa bendecir a cualquiera que lea Apocalipsis y aún así nadie lo haga? No sé si pusiste atención en lo que acabo de leer. Bienaventurado, doblemente bendecido el que lee y los que oyen las palabras de la profecía y guardan las cosas que están escritas en ella, porque el tiempo está cerca. ¿Cómo? Dios promete doble bendición porque la palabra bienaventurado es doblemente bendecido. Dios promete doble bendición al que lee y al que oye y al que guarda su palabra. Pero ¿no te parece de verdad hasta paradójico que Dios prometa bendecir a cualquiera que lea estas escrituras y aún así nadie lo haga? Leer la palabra de Dios, escúchalo bien, sin tener necesidad de adornarla, eso nos lleva a un nivel más profundo de adoración pura, mucho mejor que cualquier cosa que cualquiera de nosotros pudiera decir. Vuelvo a decir lo mismo, la palabra se predica sola. Todos hemos visto alguna vez un video de la gente en los países más pobres que los nuestros, lavando su ropa hasta en agua sucia. Tan solo vean en la India. Y puede que eso, digan algunos, sea mejor que no lavar la ropa. Pero la verdad es que esas prendas o esa ropa no quedan limpias. Bueno, así es como puede llegar a ser nuestra predicación. Ciertamente es mejor que no decir nada, algunos dirán, pero nuestras palabras estarán sucias en comparación a la pureza de la palabra de Dios.
Su palabra no necesita sustitutos. Su palabra tiene poder para limpiarnos. Si en verdad queremos acercarnos a Dios con manos limpias y corazones puros, debemos tener un mayor anhelo por su palabra. Número 2, ¿qué hacía la iglesia primitiva? Compartían el pan. Los primeros discípulos perseveraban en el partimiento del pan, lo cual en el Nuevo Testamento se refiere a compartir los alimentos con los cuales también celebraban la cena del Señor, y también como se hace hoy en día, compartir lo que cada quien haya preparado como una comunidad que somos en Cristo. Pero hoy en día se vende y hasta le ponen el nombre de talento. Vamos a vender pupusas, vamos a vender tortas, vamos a vender gorditas, Bueno, piensa por un momento en lo que eso significaba para ellos. Imagínense que tú estuvieras en la iglesia primitiva y les dijeras, hoy voy a vender pupusas. Todos los miembros de la iglesia primitiva fueron profundamente impactados por Jesús, por su sufrimiento en la cruz, por su muerte, por su resurrección. Fueron hechos reales para ellos. Eran incomprendidos por los que los rodeaban. Así que los golpeaban y los asesinaban por seguir a Jesús. Y con eso presente, imagínate lo que significaba para ellos reunirse con personas que compartían la misma misión e iguales creencias. Imagínate que tú estuvieras sentado alrededor de una mesa compartiendo los alimentos con personas que te aman incondicionalmente y cuyas vidas han sido transformadas de la misma forma que la tuya. Y al estar ahí sentados, no puedes evitar recordar a aquellos que se sentaban con ustedes, pero que murieron por proclamar a Jesucristo, pero que ahora ya no estaban. Cada domingo tenían congregantes nuevos. ¿A qué me refiero? De que tal vez ya no iban aquellos con los que habían compartido los alimentos una semana antes porque los habían asesinado. Y algunos de los que están a tu alrededor tienen heridas y cicatrices de la persecución. Tomas el pan, lo partes y lo comes, recordando que Jesús entregó su cuerpo para ser partido, para que pudieras encontrar vida en él. Ahora imagina que bebes el vino con los demás creyentes mientras recuerdas cómo fue derramada su sangre de Jesús. Él lo hizo para que pudieras ser lavado y perdonado de todos tus pecados. ¿Puedes comprender lo poderoso que era esa experiencia para la iglesia cada vez que se reunían? Si celebraban la cena del Señor, o si celebrar la cena del Señor ahora te parece aburrido, tal vez sea porque no has perdido de vista o has perdido de vista el valor del sacrificio de Jesús. Cuando la cena del Señor se convierte en una obligación y no una necesidad vital, debemos examinar seriamente nuestros corazones. Dios quiere que amemos de tal manera la cena del Señor al punto que sintamos que no podemos vivir sin ella. ¿Te has sentido así alguna vez o has permitido que el cuerpo molido de Jesús y su sangre derramada sean tan solo un concepto teológico para ti? Dios diseñó la cena del Señor para que fuera un acto de intimidad mediante el cual recordemos su cuerpo y su sangre, más que un simple ejercicio mental. Él quería que comiéramos del pan, bebiéramos de la copa. La cena del Señor no significa solamente tener intimidad con Jesús, también es tener intimidad con los demás creyentes. Recuerda que Jesús, después de haber lavado los pies de los discípulos, les dio el mandamiento de que se amaran unos a otros, así como Él nos amó. Después de eso fue cuando les dijo que miraran su cuerpo molido y su sangre para que recordaran cuánto los había amado. Al reflexionar en la cruz y contemplar a las personas que nos rodean, deberíamos preguntarnos, ¿estoy dispuesto a amar a esas personas que están aquí de esa manera? Probablemente para muchos de los que asisten hoy a congregarse, esto luce como algo imposible.
Pero es lo que Cristo pide. Imagina que la congregación estuviera llena de personas que diariamente fueran a la cruz unos por otros. ¿Cómo podría alguien ser indiferente ante esa clase de amor, a compartir las cargas los unos por los otros, como dice Gálatas 6:2, a orar los unos por los otros, a llamar a, a- a los hermanos cuando hay alguna necesidad de oración, como hemos visto que se ha manifestado el poder de Dios durante estas semanas? ¿Cómo podría alguien ser indiferente ante esa clase de amor? Bueno, ese comportamiento es lo que deberían ver las personas no cristianas cuando nos observan compartiendo el pan juntos. Por eso a mí me encanta tanto cuando terminamos la predicación los domingos, ponemos las mesas y compartimos al aire libre y la gente va pasando, viendo la comunión íntima, lo hermoso de la armonía en que estamos alegres compartiendo el pan y la sal, como dice un hermanito lindo. Pero me da tristeza también cuando veo que a cual más se quiere ir, porque es más importante ir a hacer sus actividades que pasar tiempo con el pueblo de Dios, sin meditar que el tiempo con el pueblo de Dios, si no aprendes a pasar tiempo en la tierra, pues te vas a aburrir en el cielo, porque lo vas a hacer por la eternidad. Si tú no percibes el tiempo de comunión como un elemento hermoso, si tú no lo ves así, pues entonces no estamos comprendiendo la verdadera razón de ser la iglesia. Número 3, la fraternidad. Con esto quiero concluir. Mañana vamos a continuar. Les dije que estas cartas nos iban a hacer pensar mucho. La fraternidad. Dice la palabra de Dios que conforme el Espíritu de Dios le iba otorgando más y más poder a la iglesia, los creyentes se dedicaban a la fraternidad y la comunión. Tenían tal dedicación unos para con los otros que se distinguía la misma presencia de Dios en medio de ellos. Y eso no es algo que se deba tomar a la ligera. Es más, en el siguiente capítulo vemos cómo ese concepto lo tomaron tanto en cuenta que ellos fueron reconocidos por lo que ellos hacían. Ellos no se pusieron el nombre de cristianos. Fue la misma gente que los llamó cristianos porque se parecían tanto a Cristo. Quiero dejarte con esta pregunta. ¿Recuerdas cuándo fue la última vez que te reuniste con otros creyentes para orar? ¿O solamente oras cuando es el momento de comer en la iglesia o en tu casa? ¿O en el tiempo de transición cuando termina el sermón mientras el grupo de música sube al escenario porque ahora ya no es altar? ¿O consideras que la oración es parte fundamental de tu vida y de tu congregación? Si tú has perdido el hambre por Jesús, si tú estás perdiendo el modelo como Él nos lo dejó, la dedicación, necesitamos volver a la dedicación como lo estudiamos hoy. Toma muy en cuenta lo que el Señor nos habló hoy y quiero advertir con amor, no lo hago a manera de crítica ni estoy minimizando el que algunos se vayan de campamento, que tengan esparcimiento, que compartan con los otros hermanos, nada de eso. Lo único que estoy diciendo es de que debemos entender y debemos de comprender que tenemos una prioridad: predicar la palabra. Jesucristo no dio su vida para que se entretuviera, para que la iglesia fuera un centro de entretenimiento, sino para que fuera un centro de entrenamiento, para salir y predicar en todo el mundo, en todos los lugares. Mientras no cumplamos esa misión, el Señor no va a regresar. Él lo dijo claramente en Mateo 24:14, que la señal más obvia de cuando Él regrese
es porque se ha predicado el evangelio del reino en todo el mundo. Y quiero decirte, yo respeto a aquellos que predican de la segunda venida de Cristo, pero lo hacen en sus iglesias. Mientras no salgas a predicar afuera para que la gente sea salva y conozca de Cristo, pues solamente estás dando una enseñanza más, pero no estás poniendo en práctica la gran comisión. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias por estas cartas, Señor, que son duras, la verdad. Son duras, Señor, porque comienzan primeramente conmigo. Señor, porque yo soy el primero que tengo que digerir estas cartas para podérselas dar a tu pueblo, Señor. A ese pueblo que tú nos has comisionado para alimentarlos, Señor. Pero para alimentarlos de tu palabra, no de mis palabras, no de mis filosofías, no de mis frases bonitas, no de falsas esperanzas, sino con la realidad, Señor, de que si no nos arrepentimos, si no nacemos de verdad de nuevo, no podremos verte, Señor, y estaremos separados de ti por toda la eternidad, porque solamente hay dos lugares que son seguros y eternos, el cielo o el infierno. Y mientras no lo entendamos, mientras querramos seguir nuestra vida como la estamos viviendo sin tener un compromiso, una dedicación de verdad plena a ti, nos engañamos, Señor. Es tiempo de que de verdad volvamos a la dedicación, que volvamos a nuestra prioridad. Por eso cuando a ti te preguntaron cuál era el primer mandamiento, el más grande, el más importante de todos, tú lo dijiste claramente y fuerte. El primer mandamiento, el más grande de todos, es amar al Señor tu Dios con toda tu mente, toda tu alma, todas tus fuerzas, con todo tu ser. Y el segundo es semejante, amar al prójimo como a nosotros mismos. Pero es tiempo, Señor, de que dejemos el egoísmo pensando como el mundo se ha metido con sus ideas. Ámate tú primero para que puedas amar a los demás. Cuando no es otra cosa sino una estrategia torcida del enemigo para torcer tus prioridades, Señor. Que es amarte a ti primero, amar al prójimo, y como resultado yo me amo a mí mismo. Pero es como consecuencia de las dos cosas primeras. Ayúdanos a entenderlo, Señor, y que de verdad tu Espíritu nos revele tu palabra, Señor, y que tú sanes toda herida, Señor, de hermanos que están heridos por pastores abusivos, manipuladores, controladores, que solamente quieren ver sus denominaciones grandes, llenas de gente, con todos los shows de entretenimiento, haciendo mercadería, como hablábamos al principio. Libéralos de ese yugo, Señor, que ellos conozcan el verdadero evangelio, no el que se les ha predicado, de un evangelio de comodidad, donde no hay confrontación de ningún tipo, donde no hay ningún compromiso, y mucho menos dedicación, Señor, a volver al modelo original que tú nos dejaste, Señor, en tu palabra. Pero hoy es tiempo, Señor. Hoy es tiempo de que volvamos a leer tus cartas de amor, que es tu palabra, es tu palabra. Te damos la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén.